Vamos a hablar con don Carlos Ruiz, es contralor de Alba Alimentos. Bueno, antes que nada, muy bienvenido, don Carlos Ruiz, a Periódico Cuscatleco. Buenos días, Periódico Cuscatleco, y a la población que le da seguimiento. De eso, precisamente, si nos pudiera informar a la población, especialmente del occidente del país, en qué consiste este programa de Alba Alimentos. Alba Alimentos es un programa que tiene como objetivo contribuir al desarrollo del agro nacional, que se ha visto tan dañado durante los últimos 20 años. En vista de esto y tomando en cuenta las dificultades que tiene nuestra sociedad para resolver sus necesidades, donde ya estábamos nosotros recurriendo a la importación de bienes de consumo como maíz, frijol, arroz, es decir, lo básico, teniendo tierras ociosas en nuestro país y teniendo gente que sabe cómo hacer producir esa tierra. Entonces se recurrió a la construcción de un mecanismo que contribuyera a superar una condición como esta, a la cual nos referimos. Nos referimos a que era necesario un programa como Alba Alimentos que viniera a enfrentar lo que nuestros productores, llámese nuestros campesinos o los productores de un nivel superior, como lo que ya puede llamarse medianos productores nacionales, que podían contribuir con su esfuerzo a desarrollar esta acción, pero que les hacían falta recursos de diversos tipos, como hablar del recurso financiero, como hablar del recurso tecnológico, como hablar también de la capacitación necesaria para abordar todo esto. Entonces alguien tenía que hacerlo, y en esa dirección es que Alba Alimentos se construye y se impulsa para darle un reinicio, para buscar la restitución de un tejido productivo muy lastimado, diríamos casi llevado a su destrucción, agrario que estaba tan lastimado, al grado tal que aquí ya se había llegado a un nivel incluso de traer entre el 40 y el 60% de maíz importado del que consumimos los salvadoreños, y teníamos entre un 60 y un 75% del frijol que consumimos. Bueno, aquí llegamos a traer frijoles hasta de Egipto, no de Nicaragua, es broma, de Egipto. Es decir, y dicho sea de paso, no es que sean malos los frijoles de Egipto, pero imagínense todo lo que tenía que viajar ese frijol para que lo consumiéramos aquí. Entonces, y eso era fruto de el desabastecimiento que había, y por tanto una carestía. Ahora, por ejemplo, los gobiernos pasados se hacen del ojo pacho y le quieren echar la culpa a la última administración de lo que ellos mismos dejaron como herencia. Es decir, cuando estoy hablando, ¿cuánto costó la libra de frijoles en el periodo del señor Saca? ¿Acaso no llegó a costar hasta 1.50 el valor de la libra de frijoles? 1.50 de dólar, que no estoy hablando de colones, estoy hablando de dólar. 1.50 de dólar. ¿Y cuál era el precio del arroz? El precio del mismo maíz. En fin, aquí bueno, yo quiero recordar una expresión de un expresidente de este país que dijo que este país había que convertirlo en una inmensa maquila y que para pegar botones no se necesitaba ser doctor, un expresidente. Yo supongo que ustedes indican de quién estoy hablando. Y eso implica la concepción que tenían hacia los renglones productivos del país. No les importaba que se destruyera no solo el tejido productivo agrario, si aquí se ha venido destruyendo todos los niveles de tejido productivo. El único que ha quedado siempre de pie ha sido el sistema financiero. Ese sí se han venido como lobos encima. Entonces, en esa dirección es que se pensó el proyecto de alimentos. Entonces se estudió cómo hacer, y lo único que había que hacer es para reiniciar, para reimpulsar
había que darnos cuenta cuál es la producción más generalizada y en la que todo el pueblo salvadoreño está involucrado y que además le resulta eficaz y eficiente para echarla a andar. Y nos estamos refiriendo a los granos básicos, nos referimos al maíz, al frijol, al arroz, al sorgo, maicillo, como lo conocemos en nuestro campo. ¿En qué forma se le dio vuelta a ese concepto, a esa dinámica? A esa dinámica, entonces había que estudiar cómo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Primero, garantizar que el productor, el micro, pequeño y mediano productor tuviera acceso a un sistema de asistencia técnica y crediticia. Entonces había que reiniciar este proceso. Y eso es lo que se hizo el año 2012. Se reabrió ese proceso. Por supuesto que tiene dificultades. Uno no puede decir que aquí que todo es una santa paz y que todo va en excelencia, sí, pero hubo un cambio. ¿Cuál es la diferencia que se dio en cuanto a cuando los bancos prestaban al dinero que prestaban? Bueno, mire, los intereses a lo que estaban prestando. Bueno, cuando les estaban prestando, el que mejor les prestaba al 18%. Y a ese interés, y con las condiciones además de los insumos caros, y para colmo de males, la cosecha comprada por el coyote, ¿cómo resultaba ese productor al final? Lo quebraban inmediatamente, y por eso es que hay una sarta de líos en el país que tienen que ver con hipotecas y embargos, porque la gente inmediatamente resultaba lesionada de tal manera que se tenía que deshacer de lo que poseía para poder enfrentar todavía y quedar como persona no apta para crédito, porque desde luego le embargaban. ¿Qué significaba eso? Así es como se ha venido quebrando el agro, y lo que hay que buscar es que logremos que la gente acopie, porque aquí donde están, como nos habían metido en la cabeza, que habían metido a nuestros productores, que aquí solo podía haber a lo sumo 2 cosechas al año, la de invierno que se dice y la postrera, que es la salida del invierno. Si se hace la de invierno y está buena, entonces está la posibilidad de hacerla. Es decir, ese es un planteamiento que desconoce el desarrollo tecnológico de los tiempos. Si usted puede sembrar en verano, si tiene para regar, tiempo seco usted lo puede ocupar si tiene para regar, y además si tiene el conocimiento necesario para darle los descansos indispensables a la tierra para que el ciclo, por ejemplo, si usted sembró milpa, que es la cosecha de invierno, y vuelve a sembrar un almil, usted va a empobrecer la tierra. Pero si siembra milpa y después de haber sembrado la milpa, cuando ya esté a punto de cosechar, dice: no, hoy que descanse del maíz, porque el maíz traga mucho nitrógeno y todo esto. Sí, pero hoy métale frijol, y el frijol le va a dar a la tierra lo que el maíz. Sí, le va a dar los nutrientes, porque así es la naturaleza. No me pregunte por qué el frijol hace eso, ¿verdad? Pero eso es lo que hace la naturaleza. Entonces, si me dijera, don Carlos, el porcentaje al que Alba Alimentos presta, me habló del 18%. Sí, nosotros hay un concepto. El que preste entre de 5 hasta 5 o $10,000, ese se le presta al 4% al año. Y esto se pudo hacer antes, siempre se pudo hacer. ¿Por qué no se hizo? No se hacía porque había una decisión de Estado de no dejar que hubiera producción para poder darle pie a los famosos TLC, es decir, estaban respondiendo a las necesidades de otras economías, no a la necesidad nuestra. Eso es lo que estaba ocurriendo.
¿Qué es lo que ha ocurrido después? Ya que usted hizo esta pregunta, pregunte hoy si hasta, ¿qué es lo que dice? Y es público, que el Banco de Fomento empezó que hasta $20,000 hoy de préstito, hoy lo prestan al 4%. ¿Y por qué lo prestan hoy? ¿Y por qué no lo han estado haciendo todo el tiempo anterior? Entonces lo que demuestra es que eso se podía. Si hoy se bajan, quiere decir que se podía. Y hoy ya no solo es el Banco de Fomento, hoy es la banca, la que hasta $20,000 para producción agrícola te lo presta al 4%. ¿Qué quiere decir? Si Albalimentos no hubiera hecho esto, ahí siguieran esquilmando y tuvieran arruinada la producción. Pero nos metimos y hemos cambiado.